nuestra familia, todas las bendiciones que tenemos, Señor, a nuestro alrededor. Te damos gracias por habernos permitido venir hasta este lugar y poder recibir, Señor, el consejo que tú tienes a través de tu palabra. Gracias por lo que estamos aquí, que tú apertures el paso de otros. Quédate, Señor, en nuestros corazones y habla a través de tu nombre. Vamos entonces a alabar al Señor. No sé cuál es el. Sí, no tenemos un canto. Tal vez ya casi lo sabemos porque lo hemos cantado varias veces. Qué bella historia, en realidad es una bella historia la historia del Señor Jesús, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Qué bella historia de su excelsa gloria, bajo el Salvador, el Redentor, nació en pesebre, despreciado y pobre, varón de lágrimas y de dolor. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi redentor, el Rey de gloria, vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Qué gran misterio, tan incomprensible. El Verbo se encarnó y al mundo descendió. El plan oculto revelóse al hombre y por su tierno amor me levantó. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi redentor, el Rey de gloria, vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Don admirable, tan incomparable, de plena salvación y eterna redención. El sol divino brilla en mi camino, su luz alumbrará mi corazón. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi redentor, el Rey de gloria, vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Así es. Rey de gloria, dice, vino a salvarnos y a revelarnos. Bueno, a mí me gusta el estudio de la palabra así de esta forma. La última vez creo que estuve con ustedes, hablamos de Filipenses. Esta vez en la de Pedro, también casi ¿qué día? ¿Más mamá? No. Entonces, vamos a
Vamos a leer en primer lugar este pasaje bíblico. El tema que quiero compartir es restaurados por su gracia. La gracia del Señor, ¿verdad? La gracia es un don que nosotros no merecíamos, ¿verdad? Y sabemos que por gracia somos salvos. Pero además de esa salvación, también hay restauración en nosotros. Porque cuando venimos al Señor, nosotros venimos en condiciones terribles, ¿verdad? Nadie viene al Señor porque está bien, porque está en óptimas condiciones, hablando del ámbito espiritual, sino que venimos en condiciones terribles, pues, y necesitamos entonces ser restaurados. Tal vez alguien nos hizo daño, tal vez el mundo nos golpeó tanto por nuestras malas decisiones, hay tantas cosas, pero su gracia, además de salvarnos, también nos restaura. Obviamente hay cosas que nosotros tenemos que hacer, ¿vale? Y de eso se trata entonces el estudio. Primera de Pedro. Entonces vamos a leer este pasaje, dice Primera de Pedro 5, del 6 al 10. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo y depositen en Él ¿qué? Toda ansiedad. ¿Por qué? Porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistan, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de qué dice, de toda gracia, quien nos llamó a su gloria eterna en Cristo, ¿qué va a hacer? Los restaurará y los hará como fuertes, firmes y estables. Que el Señor hace eso, ¿sabe? Cada uno de nosotros. Entonces, quiero que nos tomemos un minuto para poder orar y que el Señor nos siga hablando a través de este pasaje. Señor, en esta mañana venimos delante de ti, agradecidos porque tú eres bueno, Señor, y eres fiel. Gracias, te damos porque nos has llamado, Señor, y nosotros hemos podido acudir a tu llamado. Te damos gracias desde ya porque sabemos, Señor, que hay restauración en ti. Gracias por restaurar nuestras vidas. Gracias por hacernos diferentes, Señor, por darnos el privilegio de poder avanzar y de avanzar en fe. Gracias, Señor. Quédate con nosotros y háblanos a través de tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Yo aquí tengo unos lapicitos para que ustedes vayan dando ahí algunas. Entonces, vamos a ir participando a una medida de que vamos haciendo el estudio. Este es un método inductivo, tiene tres partes. Vamos a observar el pasaje, lo vamos a interpretar y al final vamos a aplicar. Entonces, la primera parte, después de haber leído, aquí el pasaje nos está haciendo algunas peticiones. La palabra de Dios siempre demanda de nosotros, de que nosotros podamos hacer algunas cosas. Entonces, la primera pregunta dice, ¿qué se nos pide en el pasaje? ¿Y cuál será la respuesta de Dios si nosotros lo hacemos? O sea, Dios nos hace una petición y si nosotros cumplimos esa petición, viene la bendición de Dios al momento de cumplir. Entonces, analicemos el pasaje bíblico. ¿Qué se nos pide? Pensemos por lo menos tres cosas que hayan aquí en el pasaje. ¿Qué es lo primerito que nos pide el pasaje? Que nos humillemos. Entonces, escribamos ahí en el espacio. En primer lugar, nos pide que nos humillemos. Otra cosa que nos pide el pasaje. Nuestra ansiedad sobre él. Que echemos toda nuestra ansiedad sobre él. Muy bien. ¿Y qué otro?
Dominio propio. Que tengamos dominio propio. Entonces, analicemos ahí en esas tres cosas. En primer lugar, dice que nos humillemos delante de Dios. ¿Qué es humillarnos? Esa no está ahí, no para compartir. ¿Qué es humillarnos delante de Dios? Reconocer, ¿verdad? La falta. Reconocer también que solo Dios es grande. Que no hay nada que nosotros podamos hacer si no fuese bajo su voluntad. No sé si alguien quiere agregar algo más. ¿Qué más podríamos decir? ¿Qué es humillarnos delante de Dios? El pacto humillarnos también es ser obediente. Es a veces ser obediente a la palabra de Dios. ¿Sí? A obedecer su palabra. Eso es también humillarse. Es en resumen, poner a Dios en el lugar más alto. Humillarnos delante de Dios, es decirle, Dios, aquí está mi vida, tú eres el que gobiernas, tú eres el que está por sobre todas las cosas. Y miren que cuando nosotros nos humillamos, entonces viene la bendición de Dios. ¿Qué pasa si nosotros nos humillamos? ¿Cuál es la respuesta de Dios? Ahí, muy bien, dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Y qué va a hacer el Señor según el pasaje? Nos va a exaltar. Entonces a la par, estima, Él nos exaltará a su debido tiempo. ¿Bien? Eso es lo que Dios hace. A nosotros nos toca humillarnos, buscar su presencia, decirle, Señor, tú eres todo, y el Señor, ¿qué es lo que hace a nuestro favor? Nos exalta a su debido tiempo. Posiblemente hayan cosas que nos pongan, ¿verdad? Bien cabizbajos, posiblemente hayan cosas que nosotros experimentamos que decimos, no vemos la salida, como están en un túnel, pero el que confía en el Señor, el que se humilla, el que lo busca a su debido tiempo, dice que el Señor lo va a exaltar. Ya no va a estar abajo, ya no va a estar en esa condición incómoda, sino que va a recibir la bendición de Dios. Entonces, Él nos exaltará a su debido tiempo, dice este pasaje. Lo segundo que ustedes anotaron ahí, como algo que Dios nos pide, es que depositemos ¿qué? Toda nuestra ansiedad sobre. ¿Quién no ha estado ansioso? ¿Cuántas cosas nos ponen ansiosos? Un examen, una práctica, una prueba. ¿Qué otras cosas nos pueden poner así? Algo, una sorpresa, nos ponen ansiosos. ¿Qué más? Sí, algo que estamos buscando y nunca hayamos buscamos algo necesario. Y no, y eso es, a mí me ha pasado varias veces, y entonces ahora le digo, bueno, ya no lo encontré, después, sí, creo que partí, te dice, a veces, bueno, y Dios me ayudó porque fui a Él primero, porque como dicen, yo eso, ¿verdad? Eso lo pone a uno de correr. Entonces, qué importante es que nosotros podamos
depositar en Él, depositar en el Señor. ¿Qué dice? ¿Algo parcial o cómo dice el pasaje? Toda ansiedad, toda ansiedad. Y me llama la atención la palabra, la expresión toda ansiedad, porque nosotros somos, bueno, a veces quiero utilizar palabras que uso con mis esposa. Entonces, pero a veces nosotros somos tan ingenuos muchas veces, ¿verdad? Que, no, pues no le voy a decir a Dios todo. Como que si Dios no sabe, ¿verdad? ¿Ah? Como que si Dios no sabe, si, Él lo conoce todo. Entonces dice, toda nuestra ansiedad. No podemos decirle a Dios, voy a dejarte estas cositas, Dios. Las otras yo las voy a resolver. ¿Por qué? Toda ansiedad. ¿Y cuál es la promesa? Contamos en ¿cuál es la respuesta de Dios si depositamos en Él toda nuestra ansiedad? Él cuidará de nosotros. Óigame, tener esta certeza que Dios cuida de nosotros, eso es importantísimo. Una de las cosas que recuerdo de mi padre cuando salíamos es que él siempre nos agarraba de la mano a mi hermano. Tengo un hermano que solo me lleva como 1 año y medio, ¿verdad? Entonces, y siempre nos decían que si éramos gemelos, porque él es un poquito más alto que mí, porque yo soy más chaparro. Pero mi papá siempre nos agarraba de la mano y nos sentíamos seguros, agarraditos de la mano. Cuando cruzábamos la calle, mi papá era bien molesto. Corramos, corramos, decía. No venía carro. Entonces, solo por probarlo. Corra, corra, corra. Entonces, nosotros sabíamos porque era una orden de él. Él nos decía porque él quería que estuviera bien. Pero qué bien se siente estar agarrado del Padre. ¿Verdad? En una ocasión nos dejó botados en el mercado para ver qué hacíamos. Con mi otro hermano. Entonces, claro, mi hermano era mayor y decía, no, aquí quedemos. Si él nos dejó aquí, aquí va a venir. Entonces, pues ahí nos quedamos. Y él llegó. Y digo, ay, ¿qué pasó? ¿Y por qué no siguieron? No sabíamos para dónde ir. Bueno. Buena elección. Confiaban que él iba a regresar. Papá siempre nos hizo cosas. Está más joven, recién llegado a pasar. ¿Se acuerda usted y Estéreo? Sí. Entonces, ya tuvo que dar las encuestas que va a bajar. No, siempre ha sido encuestas, pero ahora es bajar. La ronda. Ah, sí, en esa esquina, en sí, una sastrería. Entonces, andate y Estéreo y cambió la batería. Iba a estar yo medio llegaba, entonces yo me desesperé. De ahí del centro me voy caminando para los satélites. Y ya cuando todavía no llegaban los teléfonos, no dando la puerta a él, después me va pitando, ya enojado, ese día me pegó casi. Fue primera caminata. De la cólera. La caminata. La caminada de la cólera. Gracias, hermano, por compartir. Sí, hay cosas, ¿verdad?, que realmente nos asustan, ¿verdad?, y nos ponen ansiosos, pero dice que Él tiene cuidado de nosotros. Quiero, por favor, que busquen en su Biblia, en Isaías 43. Isaías 43, en es lo que dice este pasaje del versículo 1 en adelante. Dice así, bueno, ahora así dice Jehová. Miren, ahí lo que sigue, ¿verdad? Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. ¿Y qué nos dice ahí? No, así es, no temas. ¿Por qué? Porque yo te
te puse nombre, mío eres tú. Qué maravillosa promesa. Si me tocara a predicar solo en este versículo, ahí me quedaría, porque ahora, miren quién es el que pone la firma. Jehová, nuestro Dios, nuestro creador. Y él dice creador tuyo. Entonces, somos pertenencia de Dios, hermano. Él nos hizo, Él nos creó. Si Él nos creó, Él conoce a perfección. Él conoce nuestra vida, conoce nuestro ser. Y dice formador tuyo, oh Israel. Nos da esta palabra de aliento. No temas, no tengas miedo. Es como ir agarrado de la mano, ¿verdad? De papá. No puedo tener miedo. Sé que puedo cruzarme la calle. Sé que estoy bien porque voy agarrado de la mano de mi padre. No digamos, ¿verdad? Si nosotros estamos agarrados de la mano de Él. Cualquier ansiedad que nosotros tengamos, cualquier situación cómoda que venga en nuestra vida, nosotros podemos confiar en Él. Hay respuesta en eso. Ahí dice también el versículo 2 de Isaías 43, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Quién no tiene dificultades? Pero el Señor ha prometido caminar con nosotros. Ahí, en medio de las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué? Léame el versículo 3. ¿Por qué? Que yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu pastor. A Egipto he dado a Etiopía y a Qué maravilloso. Imagínense saber que Dios ha hecho esto por nosotros. Entonces, ¿por qué la angustia? Es cierto, somos seres humanos. Yo no puedo decirle, mire, no se angustie, no tenga miedo, porque somos seres humanos. Vamos a tener ese tipo de experiencia. Nos vamos a desesperar. Pero al mismo tiempo, es importante a la luz de la palabra reconocer que hay un Dios que está y ese Dios, confiar en ese Dios, va a traer paz, va a traer esperanza, va a traer gozo a nosotros. Pero como seres humanos podemos de repente experimentar este tipo de cosas. Y lo último, en este punto, ¿verdad? ¿Qué más debemos de tener? Pues, practiquemos, ¿verdad? Ay, la falta de dominio propio, ¿cuántos problemas, ¿verdad? Nos hace la falta de dominio propio? ¿Y qué va a pasar si nosotros tenemos dominio propio y nos mantenemos alerta? ¿Qué va a pasar si usted decide tener dominio propio? El enemigo va a huir. Si usted le más adelante dice, aquí que manténgase alerta, el enemigo el diablo ronda como nosotros bien, busca quien devorar. Resistan, manténganse firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Pero después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, dice, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, Él va a restaurarnos, nos hará fuertes, vamos a estar firmes, vamos a estar estables. Entonces, si nosotros tenemos dominio propio, la promesa del Señor es que vamos a estar firmes, vamos a poder avanzar en nuestra vida. De eso se trata. Ahora, en la pregunta número 2, dice, ¿cuáles son las promesas que se nos dan si soportamos el sufrimiento? ¿Cuáles son las promesas que tenemos aquí en este pasaje? Si soportamos el sufrimiento. Después de que ustedes, dice, hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, ¿qué nos va a dar? Ahí está, entonces esa promesa que van a salir. Nos hará fuertes, firmes y estables. Fuertes, firmes y estables. Que son tres cosas, hermanos, tres cosas que no se están percibiendo en la actualidad en el cristianismo.
Ahorita estamos viviendo un cristianismo tan débil, pero tan débil. Y cualquier cosa hace al cristiano irse para atrás. No hay fortaleza, no hay como seguridad en lo que nosotros estamos. Yo recuerdo a mi pastor de la iglesia a la que pertenecía. Tuve 32 años. El único lugar que me cambié fue aquí, por cuestiones de lugar, de la distancia. Pero 32 años ahí en la iglesia bautista de los. Y una de las cosas que siempre me decía el pastor, pues, a los 13 años, y el pastor empezó a trabajar conmigo, muchas cosas. Y hasta misionero fui a mis 17 años, anduve en particular con él, con el pastor. Y él me decía, vos siempre tenés que confiar en Dios. Pueden pasarte cosas terribles, terribles, pero vos siempre tenés que confiar en Dios. Y él me enseñó tantas cosas al caminar de la vida que sí experimentamos varias cosas. Y él decía, mira, si no tenés pruebas, preocupate. Si no tenés pruebas, preocupate, porque entonces no va a ser fortalecida. Yo al principio no entendía, ¿verdad? Porque las pruebas, para la gente las pruebas son duras, difíciles. Y ya cuando te decía, si no tenés pruebas, preocupate porque no vas a estar fuerte. Y entonces hubo un momento que yo le decía, Señor, pues, envíame pruebas, ¿verdad? Las pruebas son difíciles. En estudio, por ejemplo, mi papá me dijo, no tengo dinero para pagarte ese estudio. ¿Sí? Estudiar comercio, así como tus hermanos. Yo quería estudiar arte. Y entonces, digo, esta es la prueba. La primera prueba. Gracias, Señor, por la prueba. Insistí que me matriculara en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Le dije, papá, usted solo matricule. No se preocupe por el dinero, no se preocupe. El Señor va a proveer. Y miren, yo con esa fe, un cipote de 15 años, solo matricúleme, el Señor va a hacer. Yo estudié un año, me puse a trabajar. Un año trabajando. Me fui a pedir trabajo delante de albañil, abrir zancos, yo puedo hacer un montón de cosas. Fontanería, electricidad es lo único que no puedo. Solo poner foco. ¿Mande? Mire, subirme a los techos, me veo en el techo de la casa. No. Miren, aprendí a hacer muchas cosas. Trabajé en una compañía por un año, construyendo casas y cosas así, ahorrando dinero. Mira, el siguiente año dinero. Yo le daba dinero a mi mamá y tenía el dinero para el primer año de material. Ya yo estaba. Y le decía a mi papá, mire papi, solo tiene que matricular. Y así fue. Y por fe, hermano, ¿no? Le cuento esto de manera de testimonio para que sepamos, pues, que tenemos un Dios poderoso. ¿Verdad? El primer año lo pasé con todo lo que yo había ahorrado y mi papá no tuvo que darme nada. ¿Verdad? Él siempre seguía ayudándome en lo que podía. Siguiente año me hice amigo de un pintor, de un artista. Le ayudaba a hacer pinturas a él. Él me pagaba un dinerito y yo le ayudaba a hacer las pinturas. Y al final él me dijo, Juan, vos ya puedes hacer tus cuadros. Mira, hacemos los cuadros completos. Eso sí, yo lo voy a firmar porque yo soy plata. No hay problema, yo lo que ocupo es dinero. Exacto. Entonces, y así, fíjense, hermano, así logré salir. Tercer año de la escuela, mi hermano mayor era mi comprador. Yo hacía los trabajos y los trabajos eran de él porque él me daba el dinero para que yo hiciera el trabajo. ¿Qué les quiero decir con esto? Nunca me desamparó. Pruebas, había pruebas, pero el Señor estuvo ahí. Entonces, hermano, lo que dice el estudio, ¿verdad? El Señor nos ha prometido
hacernos fuertes. Pero ahora se vive un cristianismo tan débil que si Dios ya no nos contesta conforme a lo que nosotros pedimos, ¿qué más Dios? ¿Cuál es el otro componente ahí en el estudio? Fuertes, firmes y estables. ¿Verdad? ¿Cuántas personas son como a la ola del mar, arrastradas, ¿verdad? Por el viento y acá para no hay estabilidad? Y donde no hay estabilidad, entonces no hay una buena enseñanza. La gente no se puede apropiar de la enseñanza. Entonces, estable, dice el Señor, que Él nos hará fuertes, nos va a hacer que estemos firmes, pero también que estemos estables. Eso es algo que el Señor quiere de nosotros. Ahora, en tercer lugar, la tercera pregunta dice, ¿de qué manera podemos evitar ser devorados por el diablo? ¿De qué manera? Mire, yo pienso a veces que lo más importante es La lectura. leer la palabra de Dios, porque a veces cuando yo he tenido problemas, aún siendo un impío, yo leía la Biblia y me ayudaba. Pero yo no sabía que Dios me tenía preparado por ese tiempo que cuando viene uno derrotado. Yo he sido músico del mundo y en casi estos 6 meses que he estado, bueno, tengo más, ya casi 3 años aquí en iglesia, pero en estos 6 meses que he estado, se llama, como que más metido en las cosas de Dios, yo casi no he tenido trabajo, casi no he tenido trabajo. Y a veces uno se siente como despreciado en la sociedad, ¿verdad? Porque yo, a pesar de que tengo un título universitario, decidí entre dos cosas, la música o mi carrera de ingeniería. Y me dediqué a la música, pensando que me iba a bien, no me fue bien. Pero ahorita he estado volviendo a la educación y me está yendo bien aún. Me está yendo bien. Pero la verdad es que he recibido respuesta de Dios, digo yo, así. Aunque uno a veces ve en los impíos que le va bien. Pero ¿quién ayuda a los impíos? El Dios del versículo. Él mismo lo cega a uno, cega el entendimiento de uno de profesional. Pero las cosas que vienen de Dios son diferentes. Uno a veces uno dice, esto viene de Dios. Porque a veces uno dice que hay cosas que vienen de Dios y le va mal. Pero cuando uno sirve al Señor y Él se agrada, Él es bueno. Y a veces nosotros es malo, y yo que soy hijo de Dios, ya me está yendo mal, ¿verdad? Son las preguntas que normalmente se hacen los cristianos. Y como digo yo ahorita, vamos de la iglesia, nos separamos de Dios, dejamos de leer la palabra de Dios, porque perdemos la fe. Y la fe y la palabra de Dios nos gusta, porque teniendo fe, leemos la palabra y la palabra nos da respuesta. A ver, pienso yo que el Señor me ha dado ahorita esa respuesta, ¿verdad? Ahorita yo empezaba a levantarme de nuevo. He sido un hombre exitoso en el negocio, he sido muy bueno en cuando empecé a vender libros, después empecé a vender pintura en una compañía, me iba muy bien. Solo fue que me metiera a la secretaría de trabajo. Eso digo yo, pero en realidad estoy mal. A pesar de que estuve retirado también hace poco un tiempo de las cosas de Dios, porque yo fui un miembro activo de CCI, una iglesia inmensa, pero en realidad yo he visto que aquí no yo empecé a aprender la palabra de Dios cuando vine aquí necesitado, porque vine angustiado,
sentada, ¿qué hacía? Que todavía me siento ahí con realmente no digo nada porque uno de hombre es macho, y no voy a llorar. Sí, en la casa, sí, en la casa uno cuando orando y ora, porque ahí está incluido. Sí. Lo que es la palabra. Debe ser aquí que va a y a pesar de que nada, todo lo que dicen así, todo les gusta. Yo me recuerdo lo que dice a los bobos, los poderes, algo de me ayuda. De que, ¿verdad? Ellos le decían al Señor por qué los iban como de espuma, también nosotros estamos viviendo, por lo mismo los discípulos le dijeron al Señor Jesús, y que vamos a recibir nosotros, necesitamos todo. Entonces yo puedo decir experiencias pues, de gobierno, antes de las tinieblas, cuando nosotros necesitamos algún trabajo, realmente ya uno conoce al Señor, comía la venganza, porque hemos tenido personas que han hecho trabajo, solo preguntaban dónde vivían, y dónde viven, y verdaderamente, bueno, no es estafado, pero todos se lo dejamos al Señor. Sí, bueno, el proverbio es el que habla, ¿verdad? Nosotros como cristianos, en ningún momento tenemos que sentir así como envidia de que te espera, ¿verdad? No un tío que te espera. Porque el Señor siempre tiene cuidado de nosotros. Y sí, la palabra de Dios nos enseña que vivimos etapas, que en cada etapa es una experiencia de aprendizaje, ¿verdad? Son cosas que, por las que nosotros muchas veces pasamos, son procesos. A veces uno no entiende los procesos, pero son los procesos. Y a su tiempo cosecharemos, dice también la palabra, si nosotros no desviamos, si avanzamos firmes, ¿verdad? En el Señor, constantes, como dice en este estudio. Posiblemente no terminemos todo el estudio, pero hay algo aquí bien interesante, ¿verdad? En la segunda parte. Dice aquí que humillarse bajo la poderosa mano de Dios tiene sus implicaciones, ¿verdad? Depositar toda nuestra ansiedad sobre Jehová, practicar el dominio propio, resistir al diablo, mantenernos firmes en la fe, todo eso tiene sus implicaciones. Y nosotros podemos hacerlo con la intención de Dios. El estudio de la palabra, decía mi hermano. Humillarme bajo la poderosa mano de Dios implica poner delante de Dios todo mi ser. Eso es humillarme, es, lo decíamos al principio, poner a Dios en el lugar más alto. Como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, ¿verdad? Entonces, depositar toda mi ansiedad sobre Jehová, eso es dependencia, es depender totalmente de Dios. ¿Qué implica eso? Implica depender totalmente de Dios, no de lo que yo puedo hacer, no de lo que otros pueden hacer por mí, no, es dependencia total de Dios. ¿Qué implica la práctica del dominio propio? El dominio propio es aferrarme a la verdad de Dios. Si yo me aferro a la verdad de Dios, voy a tener dominio propio en medio de cualquier circunstancia, ¿verdad? Entonces, resistir al diablo, ¿qué implicaciones tendría oponernos? O sea, resistir al diablo. Es mantenernos. Mantenernos firmes en la fe. Oración, ¿verdad? Son la práctica de disciplinas espirituales. En resumen, ¿verdad? ¿Y cómo puedo resistir al diablo?
práctica de la disciplina espiritual. ¿Cómo puedo mantenerme firme en mi fe? Aquí mismo, ¿verdad? La palabra del Señor nos enseña. ¿Verdad? ¿Cómo puedo mantenerme firme en mi fe? Mantenerme firme en mi fe es esa búsqueda constante, diaria. Yo no consigo un cristiano que no busca al Señor para un día. Yo no consigo un creyente, alguien que dice amo a Dios o que quiero mantenerme firme en mi fe si no estudio su palabra, si no busco crecer en. Necesitamos crecer en la. Por eso es que ahora hay, como les dije antes, hay tanto cristianismo débil, ¿verdad? Porque no nos afirmamos. El diablo dice como león rugiente anda buscando a quien devorar. Cuando escribe ahí la palabra, muchos cristianos en ese tiempo estaban siendo perseguidos para ser asesinados de manera literal. Ahora Satanás quiere destruir nuestra vida, quiere apartarnos de Dios, quiere apartarnos de nuestra fe, metiéndonos otra filosofía de esto. Pero nosotros podemos estar firmes. Eso que está hablando, yo vi una película que me interesó por el lugar donde sucedió, y es en China comunista, pero fue, o sea, el mismo ya es bien conocido desde hace tiempo en estos lugares también, por los mismos sacerdotes que fueron a predicar a veces a esto. Y yo digo que eso de repente nos va a empezar a pasar a nosotros cuando nos empiecen a perseguir. Ahorita estamos en la gloria, pero ahí en ese lugar, por ejemplo, la gente tenía que leer la Biblia. Otras personas se sabían la Biblia y hacían reuniones a escondidas también. Y los que sabían la Biblia daban los mensajes o la narraban la Biblia. Y mucha gente, somos de ellos, ¿no? Sí, y mucha gente aplicó, mucha gente, o sea, mucha gente la ponía en la maldita a Dios. Y lo hacía, salvados. Sí, pero muchos de ellos eran gente. Y es terrible porque no solamente en ese lugar, todo lo que es la ventana 1040, en todos esos países es prohibido. Por eso la palabra nos enseña, el Deuteronomio, que guardemos en el corazón, en nuestra mente, la palabra, porque vamos a llegar a tiempos en los que va a ser prohibido de repente. Entonces, que el Señor nos ayude a mantenernos firmes. Y para cerrar, ¿verdad? Este tiempo, esa parte de la aplicación me gustaría que ustedes ahí en su casita, tranquilitos, lo aplicaran. Esto que hoy discutimos aquí, ¿verdad? Gracias a Dios porque realmente somos restaurados por su gracia, su palabra nos ayuda, nos impulsa a seguir adelante. Pero sí, para que nosotros podamos realmente humillarnos, depositar toda nuestra ansiedad sobre Él, practicar el dominio propio, resistir las cosas que hay en este mundo, ¿verdad? Y mantenernos firmes en nuestra fe. Esos son los consejos que este pasaje bíblico nos deja. Tiene sus implicaciones, pero nosotros vamos a poder hacerlo porque depende de nosotros. Nosotros somos dependientes de ese Dios todopoderoso. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude a permanecer. Bien, amado Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por este hermoso tiempo donde hemos compartido tu palabra. Nos fue rapidito el tiempo, Señor, compartiendo tu palabra, y te damos gracias porque tú nos enseñas a través de ello. Señor, estamos nosotros delante de ti agradecidos. Has dado sentido, Señor, a nuestra vida. Posiblemente nos haya ido mal en muchas cosas, pero Señor, si tenemos
salvación y vida eterna. Tenemos todo, Señor, y queremos agradecerte porque nos has ayudado a estar firmes hasta este momento. Permite que nosotros podamos seguir creciendo, Señor, en nuestra humillados siempre delante de ti, para que tú nos exaltes a su debido tiempo. Señor, te amamos, te alabamos y te bendecimos. Dejamos este tiempo, Señor, en tus manos. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que estamos aquí. Que tus bendiciones sean derramadas sobre ellos. Tú conoces las necesidades que hay, Señor, en cada uno. Oramos en esta mañana para que tú te glorifiques aún en medio de esa dificultad. Señor, que tú te glorifiques. Gracias. Te damos. Oramos para que tú bendigas los proyectos que hay para este día aquí, Señor, en la iglesia. Que tú te glorifiques en ese culto de damas, en el culto de jóvenes. Señor, lo ponemos desde ya en tus manos. Que tú nos ayudes a seguir siendo instrumentos útiles en tus manos para el engrandecimiento de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, diga, nos va a tomar foto. Espérame. No, no. So, hey,